¿Qué tal, familia? Buenos días. Buenos días. Mientras estoy por aquí por la cocina, porque voy a hacer unas chuletas de cordero. A ver, voy a hacer unas chuletas de cordero. Unas chuletas de cordero deshuesadas para mi príncipe. Mira, no es ni para mí porque yo no como cordero. Miren para quién es. Unas chuletas de cordero deshuesadas para mi príncipe. Estaba yo pensando en un anormalón, ahí, un aburrido esto de las redes sociales que todos lo andan criticando, que estaba criticándome porque yo había puesto que a mis perros, a la Prince le gusta mucho la carne de caballo y el Drago come solamente filete de salmón. Bueno, no es que lo coma solamente, es que son sus preferidos. Fíjate lo que te voy a decir. Y ayer estaba viendo yo también una aplicación de Eliezer, que la compartí incluso, cuando alguien desde Cuba le decía, coño, hermano, gracias por poner todo lo que comes, todo lo que haces, a todo lo que se pueda acceder en libertad, porque es una manera también de llevarle un mensaje al pueblo, de que luche su libertad, ¿no? Y de lo que le puede tocar, si es capaz de intentar salir adelante. Caballero, estas cosas lo sabe el pueblo de Cuba. Estas cosas las sabe el pueblo de Cuba. ¿Cómo puede venir un subnormal a decirme a mí, no pongas eso en las redes sociales, no lo pongas? Mira, miren, ella sabe que es para ella, miren. Ella sabe que es para ella, mira. Fíjate si le gusta, mira, ella sabe que es para ella, que ella está. Miren, estos son unas chuletas, mira. Todos estos corderos, esto es para ella sabe que es para ella. Porque eso es lo que le gusta. Entonces, si yo tengo un perro, tengo la libertad de hacerlo. Tengo la libertad de luchar para mi perro, lo que a mí me da la gana. ¿Quién coño eres tú para decirme a mí que yo no puedo poner en las redes sociales lo que yo quiera, lo que yo estime conveniente? Si la red social es mía. Si la red social es mía, si es mi derecho a poner lo que a mí me dé la gana, ¿entiendes? ¿Quién eres tú? Mira, ¡ey! Primero se cocina, ¿vale? Y después te la comes. Entonces, ¿quién coño eres tú para eso? Hay que educar, sí hay que educar al pueblo de Cuba. ¿Sabes por qué hay que educar al pueblo de Cuba? Porque si el pueblo de Cuba quiere libertad, tiene que luchar su libertad. Si el pueblo de Cuba quiere comer bien, tiene que lucharla. ¿Entiendes? Como mismo la luché yo en su momento. Como mismo me la luché y me la gané yo en mi momento. Mi libertad se la tiene que luchar el pueblo de Cuba si quiere libertad. Si la quieres, lúchatela. Si quieres comer bien, lúchatela. Porque la carne de caballo, porque la carne de res que te pertenece a ti, porque las langostas, los mariscos, los pescados que te pertenecen a ti, se lo están comiendo los dictadores. Se la están dando a los turistas, se la están comiendo ellos. Entonces lucha tu libertad, loco, y no vengas a decirle a nadie lo que tiene que hacer con su vida, con sus cosas, con la libertad que se ha sacrificado. Yo lo pongo en las redes sociales porque me da la gana. Mi perro come filete de salmón y mi perra come bistec de caballo. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Porque el pueblo de Cuba la está pasando mal. El que quiera comer filete de salmón, el que quiera comer caballo, porque no hay un lugar más bueno que Cuba para comer un buen pescado. No hay un lugar, un pescado que sea más sabroso que el pescado que dan nuestras costas y nuestros mares. No hay un pescado más rico y más sabroso que ese. Pero si lo quieres comer rico como te lo mereces, porque es tu derecho, porque es el pescado que produce en tus costas la tierra que te pertenece por derecho de nacer. Si quieres comerte la langosta más rica de este mundo, de este universo, que es la langosta que se produce en las aguas de Cuba, pues lucha tu langosta, lucha tu libertad y lucha tu pescado. ¿Qué cosa es? Coño, basta ya de criticarlo todo, basta ya de meterse en la vida de los demás, basta ya de estar ahí, poniéndole el dedo a la gente. No coman tanta mierda, caballero. No coman tanta mierda. Eduquen al pueblo de Cuba en sus derechos. Eduquemos al pueblo de Cuba en lo que le toca, en lo que le merece, en lo que le corresponde. Y le están arrebatando a los dictadores por más de 62 años. Lucha tu vida, lucha tu libertad, lucha tus derechos. Pero no tu libertad yéndote de Cuba, como lo hemos tenido que hacer mucho. Lucha tu libertad allí para que te puedas comer la langosta que te merece y tu langosta no sea arrebatada de tus manos y no sea penalizada y sea entregada al cubano que se la merece. Al cubano cuya tierra la produce, cuyos mares la producen, la tierra que te pertenece por derecho de nacer, da cosas maravillosas. Cuba es una maravilla de isla. Entonces, ¿por qué te tienen que arrebatar a ti el derecho de comer una rica, una rica carne de res que produce en tus tierras, una langosta que se produce en tus mares, en tus aguas cálidas, para dársela al turismo y que tú seas penalizado, incluso llevado a prisión si tú te vas a comer una carne de res o si tú te vas a comer un caballo, porque incluso la carne de caballo es muy buena para anemia y para muchísimas cosas, que tú no te la puedas comer, que el campesino que cuida la vaca, que la cría, que la alimenta, que le da la vida, que le da tamaño, no se puede comer la carne de res, no se la puede comer porque es penalizado, se la tiene que vender a precio de una mierda al Estado cubano, al gobierno cubano, que después el gobierno cubano la coge para enriquecer
su propia vida. La dictadura cubana, perdón, porque eso no se le puede seguir llamando gobierno, la coge para enriquecer su propia vida, para que quienes son ahí de la familia, de la oligarquía, de la familia Castro, sean los que están comiendo bien, porque ¿saben qué? Todo el mundo sabe aquí que lo que más le gusta a Raúl Castro, lo que más le gusta es el filete de Kobe, que vale $500 el kilo. ¿Entiendes, caballero? Vamos a estar aquí en la cola del pan. Vamos a estar aquí en la cola del pan. Mi perra come caballo. Mi perro come filete de salmón y lo pongo en las redes sociales porque me da la gana. Porque el pueblo de Cuba tiene que saber que si un animal, que para nosotros aquí un animal es parte de la familia, si come eso, ¿qué no puede comer el ser humano? ¿Qué no puede comer el ser humano cuando es capaz de lucharlo, de sacrificarse por hecho, de obtenerlo en libertad, donde el fruto de tu sudor es recompensado? Y por eso seguimos luchando, porque el fruto del sudor del cubano sea recompensado como se merece en un futuro cercano. Entonces, dejen de comer mierda. Dejen de comer mierda, caballero. Luchen por la libertad. Dedíquense a educar el pueblo de Cuba. Dedíquense a decirle que el error de seguir en dictadura es su propia responsabilidad. Y no sigamos mirando de lo que come el pollo, de lo que pica el esto. No sigamos mirando para el lado, no sigamos criticando a los demás. Príncipe, yo sé que te gusta salir en las redes sociales, pero ahora estoy hablando yo. Entonces, eso es lo que pasa, cabrón. Entonces quería hacer esta pequeña directa para decirle a ustedes, no coman tanta mierda con lo que ponen, publican o postean los demás y dedíquense a luchar la libertad que de verdad se merece el pueblo cubano. Poniendo y posteando lo que obtenemos en libertad con sacrificio, porque no se entiende tampoco por amor al arte. Poniendo y posteando todo esto en las redes sociales, también estamos llevando un mensaje al pueblo cubano de que luche por la libertad que se merece y de que puede alcanzar todo esto. Se les quiere, que tengan buen día. Vamos a saludar por aquí. Boris, mi hermano, buenos días. Juan Carlos, buenos días. María, mi niña, que te quiero mucho. A ver, chica. Alberto, buenos días. Oye, si me sacas el gorro, darte la gente, me voy a poner full aquí. Buenos días. A ver, voy a leer un poco mensajes. Reinier Guerra, buenos días, mi hermano. Dice Boris, ni caso que luchen ellos por darle lo mismo que tú le das a tu perro, que se tiren para la calle y reclamen la restitución de la Constitución de 1940, que es el pack completo de libertad y derechos. Dice Juan Carlos por aquí, coño, si en Cuba ponen el hambre que se pasa en el mundo y nadie se queja, yo pongo en mis redes lo que quiera y le doy a mis animales lo que quiera. Que le pidan carne a Díaz-Canel. Eso es, caballero, eso es. Claro que sí. Dice, el que quiera pescado que se moje el culo. Si se dedicaran a luchar por la libertad, no estarían pendientes de lo que come tu perra. Eso es. Y perros mediáticos, dice Juan Carlos. No, esta es mediática, no lo siguiente. Esta le encanta las redes sociales y le encanta el chisme. Bueno, se les quiere, caballero. Quería hacer esta directica aquí. Voy a hacerle las chuletas de cordero de huesarla y hacérsela bien ricas a mi perra, para que hoy tenga un día como ella se merece y que se lo disfrute y que se coma lo que a ella le gusta y que sea feliz. ¿Oíste? Porque para eso tengo un perro. Tengo 2 perros para eso. Para eso trabajo y me esfuerzo y me sacrifico y para eso le doy lo que me dé la gana a mí. Dale. Chao, chao. Cubano, lucha tu libertad, lucha tu salmón, lucha tu carne de caballo y lucha lo que te mereces si quieres comer bien. Bye, bye.